En este episodio, riesgo ocupacional versus factor de riesgo ocupacional. Bienvenidos a Sorbos de Salud Ocupacional. Soy su siempre amigo lecano, Luis Eduardo Cabrera Noriega, máster en Salud Ocupacional y Ergonomía, director general de SMI Pienso, y tomemos juntos Sorbos de Salud Ocupacional. El término riesgo, utilizado en diversos ámbitos de la vida, connota habitualmente la existencia de un daño futuro o hipotético, es decir, cuya producción no está completamente determinada por los acontecimientos o condiciones causales que somos capaces de identificar y caracterizar. Una primera aproximación al concepto de riesgo sería, tal como lo expresa la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en España, como la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado de su trabajo. Pero revisando la abundante bibliografía existente al respecto, nos encontramos con varios conceptos o definiciones de riesgos ocupacionales de diversos autores latinoamericanos, los que a continuación someteremos a su consideración. Queremos hacer la advertencia que estos conceptos no son extraídos de alguna conversación o entrevista a los distintos autores. Son extraídos de sus publicaciones en textos académicos de su autoría. Iniciemos con la doctora Laritza Rodríguez, profesora del Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores, el INSAC, en La Habana, Cuba. Para la doctora Laritza Rodríguez, el riesgo ocupacional es la posibilidad de que ocurra un daño a la salud de las personas causado a través de accidentes, enfermedades, incendios o averías. Para el doctor Oscar Betancourt, bien conocido en nuestro país por su aporte a la estrategia de los procesos peligrosos en la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo, quien fue director del Centro de Estudios y Asesoría en Salud del CEAX y de la Organización Panamericana de la Salud en Quito, Ecuador, el riesgo no es una potencialidad, es una concreta condición peligrosa que existe en un medio laboral. El ingeniero Jairo Estrada, quien ocupó la presidencia de la Sociedad Colombiana de Ergonomía, conceptualiza el riesgo ocupacional como aquella condición del ambiente de trabajo que tiene la probabilidad, es decir, es susceptible de causar daño a la salud o al proceso de producción cuando faltan o no existen los procesos de control. Y cerramos este grupo de eminentes autores definiendo el riesgo ocupacional con la participación del ingeniero PhD Eric Omaña, venezolano, presidente y fundador de la Asociación Venezolana de Higiene Ocupacional, quien define el riesgo como todo aquel agente físico, químico, biológico y psicosocial presente en el medio ambiente de trabajo que puede causar, promover y o potencializar un daño a la salud, ya sea en forma de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Como hemos podido observar en estos conceptos o definiciones expresados por reconocidos autores de Latinoamérica, el riesgo ocupacional se considera desde varios puntos de vista, como posibilidad, como concreta condición, como probabilidad y como agente que puede llevar a provocar un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional.
Fijémonos en el detalle que en estos conceptos se utilizan otras palabras como son agente, riesgo y factor de riesgo. Inclusive diría que los toman como sinónimos. Considero particularmente que el agente es aquella parte de la estructura que directamente provoca la lesión. Por ejemplo, es la cuchilla de una guillotina la que directamente provoca una lesión cortante, no es la guillotina en sí. Por otra parte, el riesgo lo considero algo tangible, algo que está presente en el puesto de trabajo y con lo cual el trabajador está en contacto, está expuesto a él, con o sin la protección debida. Y finalmente, el factor de riesgo lo considero una potencialidad, algo que está latente y que potencializa la acción de riesgo. O dicho de otra manera, hace que la acción de riesgo se convierta en más factible, o visto, hace que el trabajador expuesto esté más propenso a sufrir la acción de riesgo y con ello llega a sufrir un accidente de trabajo o padecer una enfermedad ocupacional, pudiendo ambas situaciones tener desenlaces fatales. Este episodio de nuestro podcast Sorbos de Salud Ocupacional, que lo dedicamos a presentar este interesante tema, llega a ustedes gracias a SMI Pienso, empresa dedicada a la atención de la seguridad y salud de los trabajadores. En SMI Pienso le hacemos frente a tus necesidades en materia de seguridad y salud de los trabajadores. Por ejemplo, su empresa u organización está requiriendo de hacer un proceso de identificación de peligros y evaluación y control de riesgos. Entonces, piense en nosotros, Pienso es la solución. Un riesgo ocupacional es un acontecimiento que pone en peligro a las personas en el ejercicio de su oficio u ocupación. Si bien la mayoría de los trabajadores conoce los eventos que conducen a riesgos laborales, el impacto que pueden generar en la salud es incierto. Los factores de riesgo ocupacional actúan sobre el peligro aumentando la frecuencia o gravedad de un fenómeno con efectos nocivos. Una persona está en riesgo cuando se enfrenta a la proximidad, la inminencia o la cercanía de un daño eventual. La noción, por lo tanto, se vincula a la posibilidad de que un daño se materialice. Peligro es lo presente, con sus características tangibles, visibles o perceptibles. Riesgo es la probabilidad de que ese peligro se materialice. El riesgo, al ser una probabilidad, se clasifica cuantitativamente, 10%, 50%, etc. O cualitativamente, trivial, bajo, medio, alto o muy alto. De igual manera, es un error clasificar el riesgo como la consecuencia, como por ejemplo, riesgo de caída, riesgo de ser atrapado, etc., cuando en este caso son la consecuencia. El asunto estriba en que el peligro no es cuantificable, pero sí identificable y por ende clasificable. Naturalmente, los peligros tienen magnitudes esenciales que son medibles, mas no admiten comparación entre ellos. De allí nace la necesidad de crear un mecanismo para establecer la priorización a la hora de actuar sobre ellos, es decir, sobre los peligros. Ese medio de priorización es a través del riesgo, que no es más que el artificio matemático estadístico, el cual no presenta un modelo único, sino que existen diferentes técnicas. Eso hace que el peligro sea inmutable, mientras que el riesgo se ajustará a los criterios del analista.
Así enunciamos riesgos como fracturas por caída, asfixia por inhalación de monóxido de carbono, lesión ocular por impacto de partículas proyectadas, pudiendo de esa forma dejar preparado el espacio para luego evaluar riesgos específicos para diversos escenarios. El peligro no es cuantificable, pero tiene magnitudes. Por ejemplo, la electricidad es un peligro y la tensión se puede cuantificar, 120 voltios, 13.8 kV. El ruido es un peligro, 85 decibeles es el doble de intensidad de peligro que 82 decibeles. Es decir, medimos la magnitud del fenómeno físico, no su potencial de daño. En un análisis se maneja la probabilidad para análisis deductivo o la frecuencia para análisis inductivos. Un análisis deductivo parte de las causas para determinar las consecuencias. Por eso partimos de las probabilidades, algo que no ha ocurrido. Un análisis inductivo parte de las consecuencias y nos lleva a las causas. De allí que hablemos de frecuencia. Llevado a otro escenario, los índices de accidentabilidad se utilizan para análisis inductivo, mientras que los indicadores proactivos permiten análisis deductivos. Existen dos técnicas aplicadas en ingeniería de seguridad: el árbol de eventos, que es deductivo, y el árbol de fallas, que es inductivo. La técnica de los 5 por qué es inductiva, y así por el estilo. Lo ideal en prevención de riesgos laborales es manejar análisis deductivos que permiten definir escenarios potenciales para prevenir su materialización. En lo deductivo vamos de lo general a lo específico. Ahora abordaremos lo referente a factores de riesgo ocupacional y se entiende como factor de riesgo la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación y o el control del elemento agresivo. Los factores de riesgo ocupacional actúan sobre el peligro, aumentando la frecuencia o gravedad de un fenómeno con efectos nocivos. Existen diversas clasificaciones de factores de riesgo ocupacional, pero eso será el motivo para otro podcast y degustar otro sorbo de salud ocupacional. Y hasta aquí este episodio de Sorbos de Salud Ocupacional que lo dedicamos a este interesante tema. Espero que haya sido de su total agrado y además haya estimulado en usted el interés en seguir escuchándonos. Si le gustó el podcast de hoy, es decir, este sorbo de salud ocupacional, deje sus comentarios y suscríbase a nuestro canal. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales que están en la descripción de este video. Y para que este tiempo invertido en nuestro podcast se haga efectivo, le hacemos la cordial invitación a que piense y comente con familiares, amigos y colegas acerca de este sorbo que juntos disfrutamos hoy. Les acompañó hasta aquí Lecano, su amigo y seguro servidor Luis Eduardo Cabrera Noriega. Pero los espero para que juntos disfrutemos de un nuevo sorbo de salud ocupacional. Y recuerde, piensa en nosotros, pienso es la solución. Hasta entonces.